En 1955, el arqueólogo Dr. Sean O'Riordan del Trinity College de Dublín hizo un interesante descubrimiento durante una excavación del montículo de rehenes en Tara, el sitio de la realeza antigua de Irlanda. Edad del bronce del esqueleto se encontraron restos de lo que ha dicho ser un príncipe joven, todavía con un collar de perlas raras loza, hecho de una pasta de minerales y extractos de plantas que habían sido despedidos. El esqueleto fue fechado de carbono alrededor del año 1350 a.C. En 1956, J.F. Thomas Stoney LC informó de que las cuentas de Fayenza egipcia fueron, de hecho, cuando se compararon con cuentas de Fayenza egipcia, que se consideraron no solo de fabricación idénticos, sino también de diseño a juego. El famoso niño rey Tutankamón fue sepultado en la misma época como el esqueleto de Tara y el collar de oro alrededor del cuello no tiene precio. Su momia fue coincidente con incrustaciones de perlas de forma cónica, loza azul-verde. Un collar de casi idéntica fue encontrado en un montículo funerario Edad del Bronce en el norte Moulton, Devon. Lorena Espinoza en su libro De peso, Reino de la nave, revela conexiones arqueológicos entre Egipto e Irlanda. Evans sostiene que las conexiones entre las dos tierras lejanas eran verosímiles y no hay evidencia arqueológica para apoyar la teoría. En 1937 en North Ferriby, Yorkshire, los restos de un antiguo barco fueron descubiertos. Si bien cree que es un dracar vikingo en un primer momento, la excavación continuó produciendo buques adicionales, que naufragó en una tormenta. La investigación adicional demostró que los barcos eran mucho mayores de barcos vikingos y eran de un tipo que se encuentra en el Mediterráneo. Se concluyó que estos barcos se originó a partir de 2000 años antes de la era vikinga y de radiocarbono fueron fechados alrededor de 1400 a 1350 a.C. Evans se realiza conexiones a argumentar que estos barcos podrían proceder de Egipto, como el calendario se ajusta a la datación de las cuentas de Fayenza. Al investigar los orígenes del pueblo de Escocia en el manuscrito de Bower, la Scotic Chronicon, descubre la historia de Escota, la princesa egipcia y la hija de un faraón que huyeron de Egipto con su marido Gaitelos con un gran séquito de personas que llegan a una flota de barcos. Se asentaron en Escocia por un tiempo entre los nativos hasta que fueron obligados a abandonar y aterrizó en Irlanda, donde se formaron los escotos, y sus reyes se convirtió en los grandes reyes de Irlanda. En siglos más tarde, regresó a Escocia, derrotando a los pictos, Escocia y dar su nombre. Evans se plantea la pregunta: ¿fue el collar Tara un regalo de los egipcios a un jefe local después de su llegada? ¿O era el príncipe de Tara en realidad el propio Egipto? De acuerdo al manuscrito de Bower, descendientes de Escota fueron los grandes reyes de Irlanda. En su búsqueda para descubrir la verdadera identidad de Escota, ya que no era un nombre egipcio, se encuentra dentro del manuscrito de Bower que el padre es en realidad Escota nombrado como Achincreser, una versión griega de un nombre egipcio. En la obra de Manetón, un sacerdote egipcio, Evans descubre la traducción del nombre. El Achincres faraón no era otro que Akenatón, que reinó en el marco de tiempo correcto de 1350 a.C. Evans cree que fue Escota Meritatón, la hija mayor de Akenatón y Nefertiti. La hija mayor de tercera, Angesempaten, se casó con su medio hermano, el rey Tutankamón, hijo de Akenatón y su esposa secundaria, Killa. El cambio polémica religiosa Liosatón causó un conflicto con el sacerdocio de Amón, que reafirmó su autoridad después del reinado de Akenatón terminó y él desapareció de la historia. Este conflicto y las muertes se rumorea por la peste habría sido la motivación suficiente para que la hija mayor del faraón aceptara un príncipe extranjero en el matrimonio, en lugar de ser la mujer de Tut como hubiera sido normal de protocolo, y huir del país en conflicto. ¿Qué sucede con Escota y su gente? Para ello, tenemos que volver de nuevo a los mitos de las personas que habitan en Irlanda en ese momento. Los Tuatha de Danann, los niños mágica de la diosa Danu, fueron ellos los que originalmente estableció el sitio de Tara, en el valle del río Boyne, como la toma de posesión ritual y lugar de enterramiento de los antiguos reyes de Irlanda.
Ellos se consideraban generalmente como los dioses y las diosas de las tribus celtas, pero se cree que sus verdaderos orígenes fechan más hacia el fondo, la prehistoria. ¿Podría el Danann tal vez incluso de haber sido los descendientes de la tierra perdida de la Atlántida, los migrantes a Irlanda después de su destrucción final, que se estima por Edgar Cayce haber sido alrededor de 10.000 a.C.? Cayce afirma en varias lecturas psíquicas que los atlantes emigraron a las partes de la península de Yucatán y posteriormente en América del Norte para fusionarse con los constructores de montículos nativa existente en la región de Hoyo. Como Tara es también un sitio sagrado montículo, ¿podría haber una conexión? Es una especulación interesante, y si los hijos de Mil eran de hecho los egipcios, no hay otra conexión a las culturas constructoras de montículos, como montones de tierra sagrada sepultura fueron los orígenes de las estructuras piramidales que siguió en la evolución de la construcción de pirámides en Egipto. Pudo haber sido un lazo común a estas dos culturas, unidos una vez más a la colina de Tara. Tal vez eso también podría explicar en parte el antiguo significado simbólico del lugar, un lugar de unión sagrada de dos culturas con un hilo de identidad común. En los anales de los cuatro maestros, que data de 1632 a 36, el marido de Escota se nombra Erimon, y es Erimon y Eber que dividir la tierra de Irlanda entre ellos, con Erimon en el norte y Eber en el sur. Lo que es interesante para mí de esta versión es la similitud entre la división de Irlanda y la división del propio Egipto. Egipto estaba dividido en Alto y Bajo Egipto, unificados por una ciudad central de conexión, Memphis. Si tenemos en cuenta los mitos existentes de leyendas de Irlanda, que también se dividió para tener un sitio central de la unidad, conocido como Mide, el Ompalos de Irlanda. Dentro Mide es donde la colina de Tara se encuentra, como un sitio de la realeza de Alta, lo que representa la unidad de la tierra y todos los de su pueblo. Lamentablemente, es en la batalla por Irlanda en Slieve Mis, según consta en el Lebor Gabala, que se reúne Scott a un final trágico y se mata. Después de su muerte en esta batalla, la guerra continúa en la Tailtin en contra de los tres reyes de los Tuatha de Danann, los maridos de las diosas Bamba, Fodla y Eru, MacQuill, MacCeath y MacGraine. Los hijos de Mil, después de prolongada batalla, conquistó a los Danaos y de ocupa el asiento de Tara. Según el manuscrito Bower, Escota fue enterrado entre Sliabmis y el mar, y su tumba, Fert Escota, se encuentra en un valle situado en Glen Escota. La ubicación exacta del lugar de descanso Escota sigue siendo un misterio, al igual que los detalles de su pasado, que ralentizan se dio a conocer. Al igual que con muchos mitos, una persona real prestó su personalidad e identidad al paisaje de la tierra, se convirtió en una parte de, dando su nombre Escocia, dando a los celtas una capa adicional de su patrimonio único que es poco reconocido todavía, algo nuevo en la teoría, como las verdades de la historia hacen su desentrañar lenta de sus hilos. Sé por Mil es propia experiencia intuitiva que más de la historia de Escota y la conexión de Egipto a los celtas que de hecho, por revelada. En el solsticio de verano de 2006, tuve este sueño sobre Tara y su importancia como un sitio sagrado para la sanación de nuestro mundo, de encontrar la unidad entre nuestro actual estado de caos. A pesar de excavación Tara, estamos en busca de pruebas de la realeza, una conexión egipcia. Me muestra que hay dos conexiones, un árbol, como en el árbol de la vida. Otra cosa espirales con el árbol de conectar y hacer una tercera vía, un camino entre los mundos. Me han dicho que a medida que cavan que van a encontrar cosas que pueden estar en Inglaterra, pero que Irlanda y la colina de Tara se llena de perlas. Perlas de la realeza muestran en el mar, la soberanía, el verdadero centro de la realeza, un centro que gobierna sobre todos. Me muestra dos cadenas de ADN de serpiente, liquidación juntos, como las vides, y estas dos fibras retorcidas están conectados a Tara. Las perlas son la piedra del mes de junio, y la rosa es también la flor de ese mes. La rosa de Tralee viene a la mente y sus conexiones con su concurso de reina de belleza, reina, la rosa. Tara como el sitio de reinado, el hermoso centro de la rosa. Me han dicho más sobre las perlas bellos y admirados Tara, las perlas de la corona, de encontrar esta raza perdida de la realeza, una vez más,
que no se encuentra en Inglaterra, me han dicho. La diosa está en Tara, en el centro, mirando hacia Irlanda, Escocia, e Inglaterra, y me mostró una trinidad. Pie en Tara y en virtud del mismo, mostrando el camino entre el arriba y abajo, el camino entre la Trinidad, con ella en el centro, y que ella, además de la tierra, además de la gente, la igualdad de los tres sagrado. Ella me dice que ella es la madre del niño en mis visiones, el hijo sagrado que también será Miles hijo un día, y donde encontrarlo para llevarlo a casa. Los irlandeses eran una raza de persecución, perseguidos por el inglés, por lo que me han dicho que los conquistadores de la historia no pueden ser líderes de nuestra historia futura. Debido a los últimos, ningún pueblo los seguirá. Pero esto no es el caso de los irlandeses, a los verdaderos líderes del pueblo se unen los tres, ella dice, la gente, ella, la tierra. Ella me deja con la sugerencia de que los irlandeses son una mezcla de tres razas, no solo uno de ascendencia europea, y esto también es importante para dirigir nuestro camino hacia nuestro futuro, para entender nuestra unidad y nuestra igualdad, nuestra armonía con la tierra, con su. Después de que el sueño terminó, pensé en el significado de los celtas, del ideal de luchar por la unidad, de las leyes Breón, de la igualdad. Me di cuenta que Miles nombre es significativo a este Miles simbolismo. El apellido era originalmente de Adán antes de que Miles bisabuelo lo cambió, lo que significa la tierra roja, las primeras personas, las 5 carreras en una. Y entonces me di cuenta así la conexión de Tara. Hacia atrás, Tarra se convierte en Rata, el sacerdote de un egipcio de vidas pasadas de Edgar Cayce que ayudaron en la construcción de las pirámides. Entonces lo tomó un paso más allá de recordar que los nombres del creador dios egipcio Ptah, por supuesto, el dios del sol Ra combinado convertido en Pterra. Era el nombre de Tara, que se deriven de alguna manera a esos orígenes de Egipto. La fabricación del rey Sol Ra se deriva del poder del Te, la diosa, en su unión con él. Por supuesto, dentro de la cultura egipcia, Isis, que se celebró el sagrado nombre de Ra, así que era ella quien tenía el poder secreto para crear más de todos los dioses y diosas de Egipto. Y el niño sagrado de Miles propia visión, un niño de piel oscura y cabello oscuro. En una visión, él estaba caminando sobre un montículo sagrado, como si fuera montículo Brígida en Glastonbury, pero definitivamente era celta. Estaba el príncipe perdido en el montículo de rehenes a quien identifica como Evans Egipto, capturando Miles atención hace muchos años para conducirme en este viaje, de conectar las culturas de dos países muy variante. Es realmente el alma de Miles hijo por nacer, una conexión atadas en su totalidad al final para mí en Miles propio viaje personal también. Las preguntas acerca de Tara y sus secretos siguen, como Miles propia búsqueda para descubrir más respuestas comienza.